Bueno, perfecto. Jóvenes, nuevamente tengan ustedes muy buen día. En este momento voy a poner a compartir pantalla. Bueno, en la anterior clase estábamos viendo el tema de la fórmula de Abel y hemos visto un ejercicio, ¿no es así? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? No es nada complejo, ¿cierto, Rubén? Edith. ¿O tenían alguna duda para el ejercicio que hemos visto en la anterior clase? ¿Qué dices? ¿Qué dicen, jóvenes? Era justamente este ejercicio que ven en pantalla, ¿no? No es nada largo. Queda claro, ¿no, jóvenes? Vamos a ver para acabar este tema un ejercicio parecido a este y después vamos a pasar al siguiente tema. ¿Listo? ¿O les ha quedado claro y ya no es necesario ver más ejemplos? ¿Me explican, por favor? Claro, este es... Ya veremos uno más, un ejercicio, un ejemplito más para pulir, digamos, ¿no? Algunos detallitos. Pero básicamente es así. Como de mi pizarra. Podríamos tener... Y acá podemos tener el siguiente. Y primo más 1/x y prima más 4/x al cuadrado y todo esto igual a 0. ¿No ven? Punto y coma. Punto y coma y prima, digo y1, la primera solución, es igual a x al cuadrado. Entonces, como están viendo en este ejercicio donde los coeficientes sí no son constantes, los coeficientes son variables, no cumplen con las reglas, así con la forma de Cauchy-Euler, pero debido a que nos están dando una solución, como es de segundo, perdón, aquí es y2', pero debido a que, para actualizar esto, no, me he equivocado, no es ahí donde tengo que partir. Aquí es y2', ¿no? Entonces, debido a que los coeficientes no cumplen con la forma de Cauchy-Euler, entonces es difícil aplicar ese método. Sin embargo, como nos están dando una solución particular, podemos hallar la siguiente solución y por ende podemos hallar la solución general de toda la ecuación, aplicando simplemente la fórmula de Abel. La fórmula de Abel es esta que tenemos aquí arribita, esta. Así que podemos hallar la segunda solución a partir de la primera, ¿no? Aplicamos esta formulita y podemos obtener, entonces esto podemos aplicar aquí abajo, ¿no? Acá para que se vea y la fórmula y todo lo que vamos a hacer. Entonces, aplicando la fórmula de Abel, vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que Y2 es igual a Y1, ¿no ve? Como dice, mi Y1 es igual a X al cuadrado. Entonces, copio nada más. X al cuadrado, luego tiene una integral. Dice E elevado a la menos, otra integral, y ahí viene P.
estimado, a ver, para entrar en interacción con ustedes, Eddie, ¿a qué sería igual P? ¿A qué sería igual entonces? En nuestro caso. Así de fácil, ¿no? Entonces voy a escribir acá 1 sobre X. 1 sobre X. Más ni menos. Y por dx, por dx, tenemos todo esto dividido entre y1 elevado al cuadrado, eso dice la formulita, ¿no? Mi y1, nuevamente, ha sido x al cuadrado sería x a la cuarta, no sé si. Todo esto por dx. Listo. Entonces, aquí simplemente hemos llenado la fórmula de Haber, ¿no? Como pueden ver, estrictamente tal como está en la parte superior. Ahora simplemente vamos a resolver esta integral. Vamos a tener entonces que y2 es igual a x al cuadrado es x al cuadrado, no varía, tampoco varía. Esto sí, ¿no? Integral sobre 1 sobre x es logaritmo neperiano de x. Entonces aquí tendría simplemente menos logaritmo neperiano de x, ¿no es así? E a la menos logaritmo neperiano de x. ¿Están de acuerdo hasta ahí, no, jóvenes? Bueno, esto ya completando lo demás, ¿no? Acá dan ganas de eliminar la exponencial con la logarítmica, ¿no? Pero no puedo, este signo me impide. ¿Qué es lo que puedo hacer, estimado? ¿Dónde estás? Rubén, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo me deshago de este menos que no me deja simplificar el exponencial con el logaritmo? No puedo aplicar porque el menos, ese menos que está aquí adelante me perjudica, no puedo. Simplemente lo que voy a hacer es aplicar propiedades logaritmos, ¿no ven? Logaritmo neperiano de x y ese menos está como la potencia de x, ¿no ve? ¿Te acuerdas, Daniel? El menos sube a la potencia. Y todo esto dividido entre, como estaba antes, ¿no? X a la cuarta. Esas propiedades logaritmos y ya. Pero ahora sí, ¿no? Una vez que ya he hecho justamente ese arreglo, ahora sí ya puedo eliminar la exponencial con el logaritmo libremente, ¿no? Y bueno, si es así, esto ya está casi resuelto, ¿no? Vamos a seguir y2. Y2 es igual a, bueno, aquí no hay nada que hacer, x al cuadrado, integral, y aquí arriba voy a tener x a la menos 1, y el x a la cuarta puede subir como x a la menos 4, menos 4 menos 1 va a ser menos 5, ¿cierto? Voy a tener aquí x a la menos 5 por dx. ¿Estamos bien, Iván? Iván, perdón, no es Iván, ¿no? Es Renan. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Perfecto. Entonces seguimos. 2 es igual a x al cuadrado. Integral de x a la menos 5, entonces hay que sumarle menos 5 más 1 es menos 4. Entonces aquí voy a tener x a la menos 4 dividido entre también ese menos 4, ¿no? Y finalmente acá voy a tener
Creo que alguien está golpeando la puerta. A ver. Giovanna, muy buen día, ¿cómo estás? Continuamos entonces, jóvenes. Ya, pues esto es álgebra, ¿no? Menos 4 más 2 es menos 2. Finalmente, voy a tener como resultado que y2 va a ser igual a menos x a la menos 2 dividido entre 4. Ya habríamos hallado entonces la segunda solución. ¿Es Daniel? ¿Estás de acuerdo? Aló, Daniel. Finalmente, ya podemos aplicar la ley. Bueno, ya hemos aplicado Abel y hemos podido hallar la segunda solución. Ahora simplemente aplicamos esta formulita, ¿no? La formulita dice que y es igual a C1 Y1 más C2 Y2, ¿no? Entonces eso podemos escribirlo aquí abajito. Ya con los resultados que disponemos, ¿no? Podríamos escribir lo siguiente. Que Y va a ser igual a C sub 1. Oh, perdón, voy a escribirlo más arriba. Voy a tener entonces que Y va a ser igual a C sub 1 por Y sub 1. Y sub 1 en mi caso había sido X al cuadrado, ¿no? Entonces escribo X al cuadrado. Más C sub 2 por Y sub 2. Mi Y sub 2 había sido X a la menos 2. Y eso es todo. Esa sería entonces la solución de mi ecuación diferencial. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, estimado Eddie? ¿Te convence? ¿No tienes alguna pregunta? Le falta el menos un cuarto, ¿no ve? Pero este es constante de integración. Esta sí puede absorber las otras constantes. En otras palabras, sería como que C2 es igual a la constante por menos un cuarto. Se ubica, ¿no? Las constantes de integración absorben las otras constantes. Por eso ya no escribo menos un cuarto, porque una constante multiplicada por otra constante es una constante nada más, ¿no? Simplemente se coloca C sub 2. ¿Está claro o no se entiende? ¿Qué dices, Rubén? ¿Se entiende? Perfecto. Eddie, ¿tú qué tal? Claro, total, pues, total. Signo y todo. Constante es constante. Y eso es todo, eso es es necesario tomar en cuenta, ¿no? Porque yo me acuerdo, había compañeros suyos de anteriores semestres que se rompían la cabeza, no podían llegar a la solución del texto. Y solamente era esto, ¿no? El texto mostraba así, como ven en ese cuadro, la solución. Pero en cambio ellos hallaban como un cuarto, menos un cuarto de C sub 2 por X. Entonces, por dar un ejemplo simplemente, lógicamente ellos hablaban de otros ejercicios. Pero bueno. Bueno, jóvenes, con eso creo que no requiere mayor, digamos, detalle el tema de la fórmula de Abel, ¿no? Ahí tienen bonitos ejercicios en la práctica, también pueden trabajar con ellos, ¿no? Con esos ejercicios. Mm,
Bien, vamos a pasar entonces ahora por fin al otro tema. Si es que, bueno, lógicamente, si es que no hubieran preguntas complementarias, pasaríamos. Giovanna, señorita, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Tiene alguna pregunta para este ejercicio? Puedes sentirte libre de comentar, no hay ningún problema. Hoy día somos poquitos, así que podemos participar más. ¿Aló, aló? Excelente, Giovanna. Muy bien, pasaríamos entonces al siguiente ejercicio. Lo que nos falta también es esto, ¿no? Bueno, esto ya de Apple ya lo hemos solucionado. Con eso pienso que no van a tener problemas. Falta este tema que veamos, resolución de ecuaciones eh, diferenciales mediante series, ¿no? Serie de potencias, ¿no? Entonces, es un tema un tanto morosito, pero hay que verlo, ¿no? Entonces voy a habilitar la hoja. Vamos a ver algunos ejemplos. Un segundo. Entonces, esta parte, ¿no? Ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Es lo que vamos a ver ahora. Lógicamente, exactamente lo mismo, no, no sería bueno verlo, pero sí algunos ejercicios parecidos sí los vamos a ver. ¿Listo? A ver, podría ser, por ejemplo, este ejercicio. Uno así. Este ejercicio, a ver, de por sí los ejercicios que usan series de potencias son larguitos, pero voy a tratar de hacerlo lo más cortito posible, pero al mismo tiempo lo más detallado. Es medio contradictorio y es que en el primer ejercicio no puedo obviar ciertos pasos, voy a tener que ir al detalle, ¿no? Entonces, va a ser larguito, tengan paciencia, ¿listo? Pero puede ser más largo, por eso digo que voy a tratar de simplificar, porque en verdad, ustedes saben lo que son las series, ¿no? Puedo escribir infinitamente, entonces tengo que trabajar con fórmulas, etcétera, etcétera. Fijémonos, por favor, en el siguiente ejercicio. Ese hace, a ver si X, es igual a paréntesis X más 1, todo esto por y. ¿Vale? Entonces, este es el ejercicio. Primer orden, tengo que resolver esto, ¿no? Entonces, series de potencia son series de potencia nada más. Ah, hay, se usan muchos elementos que han debido ver, algunos que se han debido ver en cálculo 1, pero yo creo que con más suerte han debido ver más en el tema de cálculo 2. Deberíamos hilar fino si queremos ser exquisitos, como se dice. ¿Por qué se aplica en el tema de, se aplica el método de series y potencias? Básicamente por ciertas propiedades particulares de este tipo de expresiones. Y está, por ejemplo, el tema de convergencia, ¿no? Convergen los valores de las funciones en un dato específico, ¿no? Por decirles, y es igual a 2x, imagínense esa función, y es igual a 2x, ¿no? Y digo, donde x aproximadamente es igual a 1. Ustedes cuando escuchan eso dicen 2 por 1, 2, entonces y es igual a 2, ¿no es cierto? Pero matemáticamente hablando, eso quiere decir que converge en 1, perdón, converge en 2. No es exactamente 2,
porque estoy diciendo que y es igual a 2x, ¿no? Donde x aproximadamente es 1. O sea, no es 1, es aproximadamente 1. De ahí que, lógicamente, si en vez de x voy a colocar números aproximados a 1, es decir, 0,99, 0,98 o algo así, el resultado lógicamente va a ser próximo, muy próximo a 2, pero no va a ser 2 exactamente, pero de hecho va a converger en ese número, ¿no? Todos los valores van a apuntar a ese número. Entonces, el tema de series y sucesiones justamente tiene esa particularidad. Incluso es mucho más amplio. A ver, para que se ilustre bien lo que yo quiero decir, voy a hacer un sondeo breve. Eddie Renan, ¿tú de qué carrera eres? Excelente. No, no, entonces, excelente. Rubén, Víctor, ¿de qué carrera eres? Excelente también. A ver, Giovanna, ¿tú de qué carrera eres? ¿Electrónica? Ya, entonces vamos a hablar el mismo idioma. Tenía otros ejemplos para los compañeros de IP y ambiental, pero como no están con ustedes va a ser fácil. Ustedes, aunque sean de autotónica o electrónica, el tema es que tarde o temprano van a tener que trabajar con sensores, ¿no? Diferentes tipos de sensores. Y trabajando con sensores se habla de la linealidad de los sensores. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, tienen un sensor de temperatura, un LM35, un PT100 o un RTD cualquiera, una termocupla, cualquier tipo de sensor. Y los sensores son lineales en cierto intervalo. ¿No ve? Por ejemplo, se pueden comprar un PT100 y ese PT100, que es un sensor de temperatura, puede ser lineal de 0 a 150 grados centígrados. ¿Qué querrá decir eso de lineal? ¿Qué es eso para ti, estimado Eddie? Cuando compres el PT100 te dice ahí, rango de medición de 0 a 150, ¿no? Eso habla de la linealidad, ¿no? De este sensor. ¿Se entiende, estimado Eddie? No entiendes, ya. Lo voy a graficar aquí, David. Es que esto me sirve, es así más o menos. Voy a inventarme la gráfica del PT100. El PT100 es un sensor de temperatura, ¿no? Digamos que es así. Es la curvita. Ahí, ya les va a aparecer. Y así, digamos. Digamos que es así la curva del PT100, digamos, ¿no? Entonces, el ingeniero agarra y dice lo siguiente. Dice que de este lugar, perdón, el ingeniero dice que de este lugar a este lugar, el PT100 es lineal. Y eso, digamos que coincide justamente la temperatura de 0 grados a 150 grados. ¿No? Entonces, es proporcional, digamos. Tú ves que en el tema de sensores lo convertimos en algunos casos, la señal de salida. Bueno, el PT100 como tal no me da, como salida, no me da un valor, digamos así, en grados centígrados, ¿no? Sí me da una variable eléctrica, que en este caso sería la variación en ohmios. Pero no siempre es así. Por ejemplo, una termocupla ya te puede dar en voltaje, por ejemplo. Te da la señal en voltaje y tú con tu microprocesador o con cualquier otro, aunque sea tu mismo Arduino, o hay equipos como los controladores universales que directamente te convierten esa variación eléctrica en grados centígrados. ¿Se entiende, Eddie? Más o menos, más o menos. El LM35, por ejemplo, te da una variación de 0 a 5 voltios. ¿Ya?
el LM35 no te dice 150 grados, sino te dice 5 voltios. ¿Ve? Y si te bota, digamos, 2,5 voltios por acá, por el medio, eso viene a ser ¿cuánto? ¿Cuánto sería en grados centígrados esto, Eddie? 2,5 voltios, ¿cuánto sería? ¿Aló, Eddie? 0 es 0 voltios. 150 son 5 voltios. 2,5 voltios sería simplemente, si quieres por regla de 3 o por simple inspección también puede hacer, ¿no? La mitad de 5 es 2,5. La mitad de 150, ¿cuánto sería? Lógicamente esto sería igual a... Rubén, ¿tú qué dices? ¿A qué sería igual 2,5 voltios? ¿No ve? 75 grados centígrados. Como dije, ¿no? No es nada del otro momento. 5 voltios son 150, la mitad de 5 es 2,5, entonces la mitad de 150 sería 75 grados centígrados. Este tipo de, eso lo puedes resolver a datos por regla de 3. Este sector es calculable. Si es bien, hay linealidad y linealidad, ¿no? Si es bien lineal, se lo puede hacer incluso por regla de 3, pero pueden haber ciertas curvas, entonces, dependiendo de la marca, del tipo de sensor que tú utilices, se usan fórmulas, pero es fácil de calcular. Es súper fácil de calcular. Acá con una formulita lo calculas. Pero el tema de fondo es que acaso el sensor no mide antes del 0 y después de los 5 voltios. Puede haber algunas variaciones, pero en esos rangos ya no es proporcional. Ya, en otras palabras, ya no puedo aquí trabajar con... aquí en este intervalo de 0 a 150 o de 0 a 5 voltios, puedo trabajar con regla de 3, pero aquí fuera, fíjense que ya tiene otra forma la curva de este sensor. Entonces ya no puedo trabajar así directamente. Por eso no se rompen la cabeza los ingenieros tratando de averiguar que puede ser incluso inestable en estos lugares el comportamiento del sensor. Por eso de una vez dicen, no, este sensor trabaja eficientemente y en forma lineal de 0 a 5 voltios. ¿Te ubicas, Eddie? La verdad eso es en todo, ¿no? En cualquier equipo es así. Eh, como tenía un amigo, me dice, tenía su autito, se había comprado un auto. Y una maravilla mi autito, dice, ¿no? Pero yo quería probarlo a su máximo. ¿A cuánto me puedes rendir? Se había ido por el lado de Viacha, cuando, bueno, estamos hablando de años atrás, cuando ese lugar era vacío y había apretado al máximo el acelerador. Dentro de la ciudad, lógicamente, puedes ir con una velocidad de 50, por ahí nomás, pero él quería probar a cuánto. Y había apretado el acelerador y había ido a más de 100, ¿no? ¿Quién sabe? 100 algo, ¿no? Me dijo el 120, por ahí. Y me dice, ya no es recomendable más de 100, me dice. Yo le digo, ¿por qué? Porque mi autito ya no me obedece, o sea, giro a la izquierda, ya no, se pasa recto. Giro a la izquierda, se pasa recto. Giro a la derecha, se pasa recto. O sea, ya no, mi auto ya no le obedece al volante, me decía, ¿no? Entonces, en conclusión me dijo, hasta, hasta 100 kilómetros todavía. Después de 100 ya es bien inestable. Se dan cuenta, ¿no? Y así puedes comparar en todo, ¿no? En cualquier objeto, incluso nosotros mismos, somos estables con ciertos grados de estrés, ¿no? Después de cierto grado de estrés ya comenzamos a trabajar inestablemente, o sea, ya no somos lineales en nuestro comportamiento, no somos predecibles. Eso es en todo, generalmente. ¿Se entiende la idea, no, jóvenes? Bueno, volviendo a nuestro ejercicio, porque estamos hablando del tema, que es el de convergencia.
¿no? Entonces, en series y sucesiones, recuerden que son solamente eso, son sucesiones de números, ¿no? Por ejemplo, un medio, imagínense, el primer valor es un medio, el segundo, digamos, es un cuarto, el tercero es un octavo, el cuarto es 1/16, el siguiente es 1/32. Si sumas todos esos números, van a converger en un número, digamos en uno, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos valores de la serie utilices, puede ser más próximo a uno o menor próximo a uno, pero puede, a ver, se los escribiré para que vean que estoy hablando lo mismo. Y es que es bonito hablar de series y sucesiones. Sinceramente, jóvenes, no lo veo muy práctico desde el punto de vista matemático. Hablar de series y sucesiones, no lo veo práctico. O sea, se puede, y eso vamos a intentar hoy día, se los puede aplicar, pero yo, si desde el punto de vista matemático no lo veo tan práctico, desde el punto de vista aplicativo y real, ahí sí lo veo práctico. Lo que digo es lo siguiente, les decía, por ejemplo, imagínense que el primer número de una serie de sucesión sea un medio. Ahí lo tienen, ¿no? Un medio. ¿No? El siguiente número va a ser, digamos, un cuarto. El siguiente ya va a ser un octavo. El siguiente va a ser 1/16. El siguiente va a ser 1/32. El siguiente, ya se imaginan cuáles son los siguientes, ¿no? 1/164, 1/128, 1/256. Se ubica, ¿no? Esta sucesión que me estoy inventando, ¿no ve? ¿Se entiende, Eddie? El tema que estamos abordando es el tema de convergencia. Convergencia. Y convergencia ya lo habíamos visto acá en este ejercicio. Cuando hablábamos de sensores, les decía que el sensor es lineal, pero en este lenguaje hablando sería convergen en este intervalo. Después de este intervalo ya no converge, es decir, funciona bien dentro de este intervalo, pero fuera de este intervalo ya no funciona bien. O en otras palabras, es estable dentro de este intervalo, fuera de este intervalo es inestable. Por eso el tema de convergencia no es exactamente estabilidad, no es exactamente lineal, pero da cierto, digamos, se lo puede entender en algunos casos de esa manera. ¿Listo? Por eso reitero, no lo veo tan práctico desde el punto de vista matemático, incluso veo muy, digamos, es mejor, digamos, con los otros métodos que conocemos, pero desde el punto de vista práctico o aplicativo, especialmente para los electrónicos, autotrónicos, muy interesante, ¿no? Entonces, hablando de convergencia, ¿me ayudas, por favor, a ver, estimado Rubén, si solamente de esta serie de números usara el primer número, ¿a cuánto convergería esta serie? ¿Ves esta serie de números que he escrito, no ves? Si solamente utilizaría el primer número, el primer elemento ya, ¿a qué número convergiría esta serie? En otras palabras, quiero decir, tomo atención en el primer número y borro el resto, si quieres. ¿A qué valor convergiría esta serie? Simplemente a un medio. O sea, te estoy diciendo que tomes en cuenta el primer número. El primer número es un medio, ¿no ves? Entonces, si solamente voy a tomar el primer número, entonces sería un medio, ¿no ves? Ya. Yo al final quiero saber en cuánto va a convergir toda la serie, ¿no ves? Pero eso va a ser una historia que nunca va a acabar. Pero como ejemplo voy a usar, digamos, 5 números. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y con esa idea ya nos vamos a dar cuenta más o menos en cuánto converge o cuánto no. ¿Listo? Entonces vamos armando nuestra tablita.
quiero que me entiendan, la idea no es hacerlo como máquinas esto, es pienso que para ustedes como electrónicos y autotrónicos, es más interesante entender la idea del método de series de potencias desde su punto de vista aplicativo, más que para resolver una ecuación diferencial. Lógicamente lo van a tener que saber porque por ahí les toca un examen, digamos, ¿no? Por eso. Pero ya hablando desde el punto de vista de variables electrónicas, pienso que esta ideita les va a ser mucho más beneficiosa. Volvamos al ejemplo. Entonces, solamente, recuerden que estoy hablando de convergencia. ¿En qué valor converge este número? O esta serie que estoy viendo acá. Si solamente tengo un número, como dijo tu compañero, esta serie converge en un medio, ¿no ve? Si tomo, digamos, dos números, ¿en cuánto convergiría? Y eso nos ayudamos en mi calculadora y escribo, digamos, un medio más un cuarto. Creo que estoy tomando. Creo que no sé si acá. Sí, quizás es mejor hacerlo por esto, ¿no? 4 más 2, 6. 6 cuartos. No. 8. 6 cuartos. Eh, y si es que tomo más, para evitarnos ese detalle, lo podemos hacer lo siguiente, equiparar, digamos, esta serie de la siguiente manera, ¿no? Para evitarnos esos detalles. Me refiero a lo siguiente. Su equivalente de esta serie sería lo que está aquí abajito. Un medio 0,5, ¿no? Es lo mismo escribir esto. 0,5 más un cuarto es 0,25. Es que si no hacer muchas operaciones con 0,25, un octavo. Uno dividido 0,125, ¿no? 0,125 más 1 sobre 16, 0,0600. Muchas gracias. Y por último, 1 sobre 32, 3125. ¿Estoy bien? Ya, perfecto. Entonces, mejor vamos a trabajar con decimales. Esto lo voy a borrar, esto que está acá. Ya, entonces, vamos. Cuando usamos solamente un número de la serie, eso va a convergir, todo esto va a toda la serie va a convergir en 0,5, ¿no es cierto? 0,5, ya está. Ahora, si uso dos números, sería 0,5 más 0,25 sería 0,75 o 3 cuartos, como dijo su compañero. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, si uso tres números, Eddie, ¿a qué sería igual? Es decir, si sumo esto más esto más esto. 0,875. Como pueden ver, mientras más números use, más precisa va a ser la convergencia. Cuando uso un solo número, bastante error, pero vamos a ver cuánto va a ser el error. Cuando por lo menos lleguemos al 5, ¿no? Ahora, si uso cuatro números de la serie, ¿a qué sería igual? Sumamos 0,5, 0,25, 0,125 y 0,0625.
Y para 5 números, $96,000. Haciendo este análisis, a qué número está convergiendo, va a converger esta serie? ¿A qué número está apuntando esta serie? ¿Qué dice Eddie? A 1. O sea, seguramente aquí va a aparecer 1 sobre 64, 1 sobre 128, 1 sobre 256, 1 sobre 512, 1 sobre 1000, etcétera. Y seguramente esto va a ir creciendo, pero cada vez menos, 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 menos. El tema de fondo que cuando ya estemos en el número 100, ya va a estar cerquita del 1, pero todavía no va a ser 1. Va a ser 0,9999630, algo así. Y voy a ir añadiendo y va a ir casi cerca al 1, pero no va a llegar al 1. Eso es converger. ¿Se entiende, jóvenes? La convergencia, entonces, cuando hablamos de instrumentación, y eso lo seguramente van a ver en las materias respectivas, justamente trata de eso, ¿no? Convergen a números en un intervalo solamente, eso trabaja, pero en este lugar, mira, yo puedo decir que en este tramo se cumple esta serie. Después de este tramo, que ven en la gráfica, ya no cumple esta serie, porque ya no puedo aplicar esta regla. Esto que estoy viendo, esto de convergencias, aplicaría solamente en un intervalo. Antes del intervalo y después del intervalo ya no aplica, ya no puedo utilizar esta serie de sucesiones o serie de potencias. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Qué dices, Eddie? ¿Se entiende o no mucho, digamos? Vamos por lo que estamos haciendo. Habíamos quedado que esta serie de sucesiones que hemos escrito acá, estos números, convergen a 1, ¿no ve? En eso habíamos quedado, ¿cierto? Ya. Eso está claro entonces. Lo mismo cuando hablamos, pasa algo, lo mismo cuando hablamos de instrumentación. Tenemos un intervalo donde justamente vemos que los números convergen bien en ese intervalo. Son números bien claros y todo trabaja bien dentro de ese intervalo. Por ejemplo, acá de 0 a 50 grados centígrados. Antes de 0 ya no convergen, ya no es lineal. O después de 150 ya no converge o ya no es lineal. Quiere decir que este tipo de convergencias lo podemos aplicar en este intervalo. Después ya no aplica. Antes no aplica y después no aplica, pero sí aplica bien en este intervalo. ¿Se entiende la idea, más o menos, Eddie? De eso trata. Yo lo veo más interesante este material justamente para eso, ¿no? Hay series que convergen bien en un intervalo de valores, ¿no? Más adelante van a ver, y en los ejercicios planteados también van a ver que hay ejercicios, y eso afecta también a las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué afecta? Porque generalmente los ejercicios que se dan en las prácticas ya son pensados y son resolvibles, como se dice, ¿no? Y ejecutas y se resuelve. Pero si no están bien pensados, pueden dar ejercicios que no tengan solución por este método. ¿Por qué? Porque no convergen. O sea, no cumple la serie de sucesiones para el ejercicio planteado. Por eso tienen que estar bien planteados. Hay ejercicios que no se pueden resolver por series de sucesiones. ¿Por qué? Porque no convergen. Pero si se maneja bien ese criterio, sí puedo generar ejercicios que se pueden resolver por este método. Lo veo, sinceramente, eso es desde el punto de vista abstracto, pensando en temas de ecuaciones diferenciales. Yo lo veo más interesante por este otro lado, jóvenes. Pero bueno, es un poquito nada más, en verdad podríamos hablar ya
Podría hilar bastante fino hablando del tema de instrumentación o de sensores, pero aquí simplemente un pantallazo. Yo creo que de esto se van a acordar más tarde, ¿no? Cuando esté llevando las materias respectivas, pero eh, fíjense que las herramientas de cálculo nos vienen bien en eso, ¿no? Ahora sí pasaremos al ejercicio, ¿listo? Esto solamente lo dejo como comentario. Y veamos entonces lo siguiente. Aquí tengo x por y' igual a x más 1 por y, ¿no ve? Entonces, y lo interpretan como una serie de potencias, ¿no? Eso es como explicar toda una clase, pero acá voy a tratar de ser puntual, ¿no? Aquí es igual y esto se lo aplica con el grueso de las ecuaciones que vayan resolviendo. Eso lo voy a escribir acá. A ver, con otro color, con este, digamos. Entonces, y, cuando vean y, van a escribir esto. Y es igual a sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito. Porque esta serie que están viendo, por ejemplo, acá, de un medio, un cuarto, un 16, un 32, ¿dónde va a acabar, estimado Rubén? ¿Dónde crees que va a acabar? Esa es la característica de las series de sucesiones. Por eso, este y es equivalente a una serie de potencias, por eso, y al igual que este otro, va hasta infinito. La única diferencia es que cuando llegue al número, al número más lejano, va a converger bien, ¿no ve? Ya vas a tener más claro. Por ejemplo, fíjate, con el primer número he hallado un valor que tiene bastante error, ¿no? Porque si el valor real es 1 y he hallado 0,5, hay bastante error. Pero mientras más datos dé, voy minimizando más y más, perdón, voy reduciendo más y más el error, nada más, ¿no? Pero en verdad las series son infinitas, ¿no? Entonces también esta serie, y, es una serie de potencias que comienza en 0 y acaba en infinito para n, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento simplemente es el siguiente. C de n de x a la n. Y eso es todo. Eso es todo. Si se fijan, el nombre de esto se llama resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Estos son solamente series y sucesiones de números, pero esto ya dice que de funciones hablando podemos equipararlas a series de potencias. Por eso, esto no puede ser simplemente Cn, porque esto lo que ven acá, en el ejemplo que vemos aquí en rojito, es secuencia de números nomás. En cambio, en nuestro caso habla de series de potencias. Entonces, no solamente tienen que estar las constantes, sino también una función potencial, y una función potencial es x elevado a una potencia. ¿Eh? Como se fijan, pero n va a coincidir tanto para la constante como también para la potencia. En otras palabras, si n aquí va a ser 0, ¿no ve? En vez de, si n va a ser 0, mi cn va a ser 0 y mi n aquí arriba también va a ser 0, ¿no ve? Y así sucesivamente, ¿no? Si después n va a ser 1, aquí va a ser 1 y aquí arriba también va a ser 1 y así sucesivamente. Entonces, el método simplemente para resolver ecuaciones diferenciales consiste simplemente en reemplazar esta expresión en la ecuación diferencial. Donde vea y, coloco todo esto. Pero como siempre, no solamente hay y, también puede haber y', y2', y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Será drama eso? No es drama, ¿no? Porque podemos derivar también una serie. A ver, por ejemplo, entonces digo acá, y' va a ser igual a, otra vez, sumatoria desde n igual a 0. Esto no varía. Y acá, ¿cómo derivaríamos esto? Lo que tenemos acá. Perdón, lo que tenemos acá. Simplemente, como es potencia y c es una constante, la constante no está afectada,
por la derivación, pero sí está afectada la potencia. La potencia va a bajar, ¿cierto? Entonces voy a tener que es n por Cn por x a la n menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces lo que digo es que n va a bajar. Cn se mantiene. Y acá voy a tener x a la n menos 1. No hay solución. ¿Qué tal? Entonces ya tendríamos justamente esas expresiones, ¿no? Esta partita de la gráfica lo voy a borrar. Esta expresión que he escrito acá es la más importante y les va a ayudar a resolver cualquier tipo de ecuación diferencial. Pero, hay un pero acá. Las potencias siempre hay que tratar de que sean positivas. Es decir, que irreales, ¿no? Que sea 1, 2, 3, 4. No me ayuda que una potencia sea, aunque sea, que una potencia, aunque sea, que sea negativa, porque la idea es que, que el valor crezca. Entonces, ese cuidado hay que tener acá. Por eso, generalmente, la expresión que tengo acá, como y', hay que hacerle una ligera modificación. Pero antes de ir a la modificación, ¿cómo he llegado de y a y'? Está claro, ¿no? No es nada difícil. Eddie, ¿qué dices? Súper, ¿no? Ahora el siguiente momento, ¿no? Esta formulita, la primera fórmula no es complicada de memorizar porque prácticamente estoy diciendo que y es igual a una función potencial, ¿no? Y esta es la forma general de una función potencial. Simplemente con la sumatoria estoy diciendo que es una secuencia de funciones potenciales, ¿no? Semejante a esta que estoy escribiendo, he escrito aquí con rojo. De ahí derivo simplemente. Pero el segundo momento que hay que tener cuidado es que la potencia siempre sea positiva. Y tú dime, estimado Rubén, para cualquier valor de n, ¿la potencia de x va a ser positiva, sí o no? Por ejemplo, cuando n valga 2, ¿la potencia va a ser positiva, sí o no? ¿No ve? Y cuando n valga 10, va a ser, en algún caso, ¿va a ser negativa la potencia? Fíjate acá, aquí dice n igual a 0. Quiere decir que desde 0 hacia adelante. Con eso no te está diciendo que n no va a tener valores negativos. ¿Está bien? Pero lo último que dijiste es importante. En el sentido de que esto puede ser negativo si es que n valiera 0. ¿No ve? Porque 0 menos 1 me va a quedar x a la menos 1 y eso es lo que no se quiere. Pues. Eso no hay que permitir. Y hay que ponerle una llave matemática. Por eso se dice que no vamos a tomar en cuenta el primer valor, mejor tomaremos en cuenta el valor siguiente, es decir, cuando n es igual a 1. Desde ahí tomamos en cuenta, para evitar eso de que me salga negativo la potencia. De esa manera, y' no va a ser exactamente lo que ven. Vamos a tener que poner un candadito para que no me ocurra eso de que me salga negativo. Por eso, mejor escribo lo siguiente. Y' es igual a la sumatoria desde que n es igual. ¿Qué cosa crees que voy a escribir aquí, Rubén? Después todo lo demás es lo mismo. Y eso es todo. Entonces, con estas dos formulitas, tienen que resolver las ecuaciones diferenciales que les den por que les digan, ¿no? Yo creo que para este caso les va a salir en el enunciado del examen resolver la siguiente ecuación diferencial por serie de potencias. Entonces, la clave son estas dos fórmulas que están viendo acá.
esta de y prima. Y lógicamente, si es que aparece una de segundo orden, van a tener que derivar nuevamente esto, pero ojo, que ahí van a tener que hacer el mismo análisis que hemos hecho para evitar de que la potencia sea negativa. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué dices, Giovanni? ¿Está claro? Excelente, muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho ese elemento, ahora procederemos a resolver el ejercicio. Vamos avanzando, ¿no? Voy a checar un poquito esto para que se vea lo que estoy haciendo. Espero que está bien, ya. Entonces, voy a sustituir simplemente. Aquí el primero es X, después viene Y', pero en vez de Y' voy a escribir esto, ¿no? Ese paréntesis me perjudica. Lo que voy a hacer primero, antes que nada, es abrir este paréntesis, es decir, X por Y más Y, y todo eso lo voy a pasar al otro lado con signo negativo, digo con signo contrario, y lo voy a igualar a cero, eso que estoy diciendo al final, ¿no? Básicamente lo que quiero hacer es esto. Entonces voy a escribir X, diciendo entonces X por Y prima es igual, si multiplico o abro el paréntesis, voy a tener entonces X por Y más Y. ¿Ve? Ahí estamos. Luego voy a igualar todo esto a cero. Entonces lo voy a pasar todo al otro lado. Voy a tener X por Y prima menos XY menos Y. Todo esto igual a cero. Ahora sí, llegó el momento. Voy a tratar de mover esto. Creo que no hay para mover. Bueno, me va a salir larguito y voy a necesitar espacio acá. Este ejemplito creo que ha cumplido su objetivo, ¿no, jóvenes? Lo voy a borrar esta parte, ¿está bien? Todo esto lo voy a borrar. Nos concentramos simplemente en el ejercicio. Reitero, coloco entonces primero X. Coloco entonces X. Y en vez de Y' voy a colocar la formulita. ¿Qué fórmula? Esta que vemos acá. Coloco aquí sumatoria. Desde que n es igual a 0 hasta infinito. No 0. 1, ¿no ven? He cambiado esto. Otra vez. X por Y', y Y' es igual a esta fórmula, ¿no? Sumatoria. Desde que n es igual a 1 hasta infinito. De todo eso, simplemente copiamos n, c, n de x a la n menos 1. Como han visto, simplemente he copiado esto, ¿no? Lo que es y'. ¿No? Este y' he copiado todo esto. Luego viene menos xy. Entonces coloco aquí menos. Otra vez x. Y en vez de y voy a copiar este otro que está aquí arribita, ¿no? Otra vez sumatoria.
desde que n es igual a 0 hasta infinito, Cn x a la n. Y esto, luego viene menos y simplemente. Coloco menos y. Otra vez sumatoria. Desde que n es igual a 0 hasta infinito. Cn x elevado a la n. ¿Ve? Ya tengo esto. Finalmente, todo esto igual a 0. Listo. Entonces, como pueden ver, es la misma expresión que tengo acá, ¿no? X, esto es y', menos xy, menos y. ¿Están de acuerdo hasta ahí conmigo, jóvenes? Ya, no he hecho nada extraordinario, ¿no? Ahora el tema de fondo, si quiero resolver esta ecuación, es que tengo que agrupar todas las sumatorias. Mi objetivo entonces, agrupar todas las sumatorias. Y para ello, una de las condiciones principales es que las bases sean las mismas, o límites si se quieren, es decir, aquí por ejemplo tengo n igual a 1 y esto es infinito. Acá en el límite superior como que todos son infinito, pero en el inferior variamos, ¿no? Por ejemplo acá es 0 y aquí es 0. Eso por un lado. Por un lado los límites como que no me ayudan. Por otro lado, también tengo que ver esto, ¿no? Que x, bueno, eso lo de x sí puedo manejar de alguna forma, más que todos los límites, ¿no? Un poco eso es lo que no me ayuda. Pero sería bien que también sean de n-1, digamos. Y en ayuda, justamente tenemos una formulita que usándola podemos hacer este tipo de conversiones para poder ajustar justamente este tema de los límites. ¿Está bien? La formulita entonces es la siguiente. Voy a escribir acá. Con otro color voy a escribir. La fórmula es esta. Sumatoria. La fórmula es esta. Sumatoria. Desde que n es igual a k. Hasta infinito, lógicamente, de f de n igual a la sumatoria de que n es igual a 0 hasta infinito de f de n más k. Entonces esta fórmula nos va a ayudar justamente para hacer ese tipo de conversiones que le estaba diciendo, ¿no? Para poder convertir. En otras palabras, si se fijan, acá lo que está diciendo la formulita es que puedo variar de 0, del límite inferior, lo puedo convertir de 0 a cualquier otro valor, 1, 2, cualquier otro valor, ¿no? Siempre y cuando modifiquen el argumento para que se convierta en n más k, o viceversa, ¿no? Entonces, eso lo tendríamos que ajustar acá con nuestros elementos, ¿no? Por lo pronto, también, para ajustar esta formulita, podríamos hacer también algunos ajustes nosotros en esto que hemos obtenido acá. ¿Qué ajustes, por ejemplo? Los siguientes. Fíjense, por ejemplo, acá tengo x a la n-1, ¿no? Y aquí tengo x. El ajuste es que tengo que unir. Este x lo tengo que meter acá. ¿Y cómo lo meto? Fácil, simplemente la potencia de este x es 1, ¿no? Entonces este 1 con el menos 1 se van
y siempre me va a quedar x a la n. Simplemente me va a quedar x a la n. ¿Se entiende, no, jóvenes? En otras palabras, a ver, lo voy a escribir más bonito para que se entienda esto. Si esto se va a ir con esto. ¿Lo ve? ¿Por qué se va a ir? Porque esto es 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces estos dos se me van a ir. Y si se fijan, a ver algo más. Acá también va a pasar algo parecido. Fíjense, aquí es x y aquí es n. Aquí lógicamente no se me va a ir, ¿no? En este otro caso. Aquí es 1. Si va a entrar aquí va a ser n más 1. ¿Se entiende, jóvenes, esa parte? Para introducir estas x al sumatorio. Entonces voy a escribir lo que acabo de indicar. Entonces, finalmente este x ya no va a haber, me va a quedar así sumatoria. Sumatoria n igual a 1 hasta infinito. Tengo n, cn, y aquí simplemente x a la n, ¿no? Porque el 1 se ha ido con el otro 1. Perfecto. Menos. Este x también se ha entrado dentro de la sumatoria. Entonces me va a quedar esto. Aquí n es igual a 0. Infinito. C de n de x a la n más 1, ¿no? Sumando justamente este 1. Perfecto. Lo otro, en este otro no hay nada, ¿no? Porque no hay ningún x afuera. Entonces, simplemente menos sumatoria que n es igual a 0 hasta infinito. Y acá simplemente vamos a tener que copiar. Tengo acá c de n de x a la n igual a 0. Bueno, entonces ya queda un poquito más claro, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, n más 1, los otros son x a la n. Simplemente, entonces vamos a tener que ajustar un poco por ahí, ¿no? En el primero, ¿qué puedo ajustar? A ver, creo que nada, ¿no? Porque está bien que n sea igual a 1. En el segundo, lo rescatable es que el argumento es n más 1. Y eso va a coincidir con esto. Fíjense, el segundo coincide con el de la fórmula. Es n más k, n más 1, y n es igual a 0. Fácilmente lo puedo convertir, puedo variar el límite inferior al que yo requiera, fíjense. Pero si llego a esta forma, bueno, tampoco al que yo quiera, ¿no? Sino al n más k, lo puedo variar al k. Si yo quisiera que k sea igual a 2, entonces tengo que jugar para que este de acá sea 2. En mi caso quiero que sea n igual a 1, ¿no ve? Entonces aquí tendría que ser n más 1. Y eso cumple justamente el segundo. O sea, el segundo ya está listo para, ¿no ve? El primero ya está listo. El segundo ya está listo para transformar a la forma del primero. Si donde tendríamos que jugar un poquito es con el tercero. ¿Listo? El tercero nomás es el que hay que modificar. Reitero, el primero ya está en la forma que queremos, es decir, que n sea igual a 1. ¿No? Esta es nuestra referencia. Todo lo que debemos llevar a esta forma es lo que yo quiero decir. A ver, lo voy a remarcar. Queremos llegar a esta forma. Este es nuestro objetivo. Para ello, voy a usar la formulita que está en rojo, en este cuadro rojo. Esta segunda expresión ya está lista para aplicar la fórmula. La tercera, no. Hay que hacer algo para utilizar justamente la fórmula, ¿no? Y esto lo vamos a ver acá. Entonces, el primero lo voy a copiar tal como está. Entonces, voy a escribir entonces sumatoria
N. El primero lo voy a copiar tal como está, aquí infinito. N, N, X a la N. Pues el primero está lindo. El segundo no lo voy a tocar porque está listo para aplicar la fórmula. No lo voy a aplicar inmediatamente para no confundirlos. Quiero hacer énfasis en la tercera expresión. Voy a copiar por ahora lo mismo. N igual. Copio. Aquí sí. Aquí sí hago algo. Recordarán, para hacer este cambio, recordarán este paso. Acá. Recuerdan cómo aquí he evitado comenzar de 0, sino en 1. ¿Con qué objetivo he hecho ese cambio, Edith? ¿Recuerdas? Exacto. Y para eso, ¿qué he dicho? Que simplemente voy a comenzar desde 1. ¿Ve? Y el 0, simplemente he hecho eso, he agarrado. No, yo podía haber dicho, comenzaré desde 10, así facilito, y comienzo desde 10. O comenzaré desde 20 y listo, o comenzaré desde 2. ¿Por qué no estoy tomando el valor anterior? Y lógicamente ustedes se dan cuenta por qué no es necesario, ¿no? Porque cuando n sea igual a 0, lógicamente este va a ser negativo, ¿no ve? 0 menos 1 menos 1. Pero como n es 0, 0 por algo, 0. Por eso aquí debería venir aquí un 0 más todo esto. Pero no lo he hecho, ¿no ve? No lo he hecho porque el 0 no se toma en cuenta. Yo prefiero expresarlo de esta manera, no lo estoy tomando en cuenta el 0, pero en verdad hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ahí, en este caso me ha salido que n es igual a 0, pero en otro tipo de sucesiones puede ser que n no sea igual a 0, es decir, para el primer, y la forma que tenga aquí dentro sea diferente, que no se me anule todo, etcétera, etcétera. Entonces, eso con criterio. El tema de fondo es que yo puedo usar esa misma estrategia para esta otra expresión, para esta de acá. Pero dado que, a diferencia de esta primera expresión, n multiplicaba todo esto y n era igual a 0, no puedo decir lo mismo acá. Porque aquí no está n multiplicando a nada, sino el que está multiplicando es n, y por eso el primer elemento no se me va a anular fácilmente. Pero sí podría tener un efecto acá, fíjense. Si bien el primer elemento no se va a anular porque c de 0, ¿no ve? C de 0, en vez de n coloco 0, y no sé a qué será igual c de 0, pero acá fíjense lo que ocurre. En x elevado a la n, y n es 0. X elevado a la 0 es 1, ¿no ve? Entonces voy a tener 1 por c de 0. Más no se puede simplificar. Entonces, eso es justamente lo que voy a escribir. Voy a colocar paréntesis porque parece que va a salir algo larguito. Entonces voy a escribir aquí, pero sí c de 0, ¿no ve? Es el primer elemento, más el que yo quiero. A mí me interesa el segundo elemento, ¿no? Porque necesito que el límite inferior, n, sea igual a 1. ¿No ve? Y todo lo demás, lógicamente, se copia. Y cierro paréntesis. Y todo esto lo igualo a 0. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo la ven? Giovanna, ¿cómo la ves? Estoy tratando de ir pausadamente porque uno cuando corre se confunde en estos elementos, pero hasta ahí, ¿cómo la ven? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, Giovanna? No sé.
Edith. Aló, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Cómo estamos por ahí, Rubén? ¿Se entiende hasta ahí? Ya, perfecto, perfecto. Me dicen nomás que se toman silencio y pareciera que lo están pensando antes de responder. Ya dio la impresión de que no, ¿no? No estamos avanzando porque tengo algo más. Ninguna duda ahí. Perfecto. Ah, Giovanna, qué bien, gracias por responder. Sigamos viendo entonces el ejercicio. Un segundo, por favor. Disculpas, jóvenes. Continuamos entonces. Bien. Ejercicio acá, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de llevar todos la forma del etalón o del modelo, ¿no? El modelo, a ver, el modelo no es este, el modelo es este otro, perdón, voy a corregir esto. Igual a 1. El modelo es este. Este es el modelo. Queremos llegar a esta forma. Queremos llegar a esta forma. Y para eso nos vamos a basar en la formulita que hemos escrito aquí arriba. Esta que está acá. Esta que está acá. ¿Listo? Nos vamos a basar en esta forma. Por eso, fíjense cómo transformaría entonces esto a esta forma. Aquí dice n igual a 1. Entonces estoy ahorita acá. N igual a k. Infinito. Y tengo mi función es todo esto, ¿no? Este es mi f de n. N igual a k, mi k es igual a 1, infinito. O sea, esto que estoy acá, ¿se puede ver dónde estoy moviendo la mano, jóvenes? Ya, esto que está acá es igual a todo esto. Ahora, esto lo voy a convertir en esto. ¿Cómo hago? Voy a escribir sumatoria desde que n es igual a 0 hasta infinito, de la función, es decir, esta función, y donde vea n, le voy a poner n más k nada más. Voy a convertir entonces de esta forma a esta otra forma, a la segunda ecuación, a la modelo. Esta es la modelo. Entonces, de esa manera hago las operaciones correspondientes. Reitero, pero esta vez escribiendo. Voy a escribir entonces sumatoria. Ahí, desde aquí n es igual a, ya no voy a escribir 1, sino 0. ¿No ve? Infinito. Y estoy aplicando esta fórmula. Esta de acá.
¿Alguien ha salido o alguien quiere entrar? Guido, Guido, y las tres son hasta las 1:30. Guido, ¿qué ha pasado? Bueno, entonces estamos ahí y continuamos entonces. Aquí está la función y al hacer este cambio, en vez de 1, como pueden ver, he puesto 0. Ahora, sin embargo, he copiado esto tal como está acá. Y en la función donde vea n voy a colocar n más k. Es decir, acá, ven n, mi k es 1, ¿no es cierto? Aquí está, mi k era 1. Entonces, en vez de n, voy a colocar n más 1. Entonces, aquí escribo paréntesis, n más 1. Y aquí escribo c de n, pero en vez de n voy a colocar n más 1. De x elevado a la n, pero en vez de n voy a escribir n más 1. Entonces, de esa manera ya me asemejo mucho más al patrón. El patrón es el segundo, esta forma quería llevar, al que tiene n más 1. ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahí? Voy a copiar el segundo término. Perfecto. El segundo término dice que es sumatoria. Que n es igual a 0. Infinito. El segundo se copia nada más. C de n de x a la n más 1. Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, en el otro, el c sub 0 se copia. Voy a abrir paréntesis ahora, ¿no? Menos por más menos, entonces aquí me va a surgir el menos c sub 0. Listo. Luego, menos por más menos. Y acá, en este otro caso, ya también estoy listo, ¿no ve? Para utilizar la fórmula. Otra vez, mi k es igual a 1. Y donde vea n, voy a colocar n más 1. Es lo mismo que el primer caso. Exactamente lo mismo. Voy a copiar esta parte. Voy a copiar. N es igual a 0 hasta infinito. Y acá sí, donde vea n, voy a colocar n más 1, ¿no? Entonces voy a colocar c. Sí, c de n más 1. C de n más 1. Por x elevado a la n más 1, ¿no es cierto? Por x elevado a la n, n más 1. Todo esto igualado a 0. ¿Listo? Y eso es todo. Eso es con respecto a la aplicación de la fórmula. Un segundito, van a disculpar, jóvenes. Qué pena. Qué pena. Importante poder ver. Bueno. Continuamos entonces. Ya. Ahora que ya he hecho eso, puedo agrupar todos estos, porque, bueno, el C sub 0 lo voy a retirar, ¿no? No solamente puedo agrupar las sumatorias. El C sub 0 no es sumatoria, por eso no lo voy a tocar, lo voy a poner como primer elemento. Entonces voy a colocar acá C sub 0. Bueno, y había sido negativo, ¿no? Es menos C sub 0. Y solamente me dedico a las sumatorias. Más sumatorias. Todos son desde n igual a 0 hasta infinito, ¿no? Todos tienen esa característica. Disculpa, bueno. De ahí para adelante es simplemente como factorizar. ¿Pero factorizar qué?
Es como factorizar x a la n menos 1. Simplemente, es como factorizar. Si se fijan, voy a subrayar eso. Con celeste, ¿no? Este tiene x a la n menos 1, ¿ve? Este otro también tiene x a la n menos 1. Y este otro también tiene x a la menos 1. Cuando agrupamos la sumatoria en una sola sumatoria, es como si factorizáramos ese elemento en común, nada más. Imagínense que fuera factorización. Entonces, ¿ustedes qué harían? Escribían como paréntesis, pero aquí hay paréntesis, entonces voy a colocar corchetes. ¿Ve? Y escribo lo que me queda, si es que factorizará x a la n menos 1. En mi primer caso, por ejemplo, tendría n más 1, ¿no? Entonces, paréntesis, n más 1. Me refiero a este, ¿no? Aquí lo pueden ver, de dónde está acá, n más 1. Por cn, cn menos 1, ¿no? Entonces, eso lo voy a copiar tal como está, por cn, ¿dónde está? N, no es menos 1, n más 1 es, n más 1. Ya está. Entonces, estos dos he copiado tal como está, esto ha quedado factorizado, menos, luego viene, menos, simplemente c de n, ¿no ve? Porque x a la n menos 1 se va, me queda simplemente c de n. ¿Listo? Luego menos cn más 1. Menos cn más 1. Voy a hacer el corchete. ¿Y qué creen que viene acá? Lógicamente lo que estoy factorizando, ¿no ve? En este caso sería x a la n más 1. ¿No? Y todo esto, lógicamente, igual a 0. ¿Qué tal? Lo hemos agrupado ya todo esto, ¿no? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Hasta acá. Continuaremos entonces avanzando. Una vez que ya hemos hecho todo esto, lo que simplemente a nosotros nos queda es comparar coeficientes. Es decir, quiero saber a qué es igual, digamos así, a C de 0, a qué es igual C de 0. Quiero saber a qué es igual C de n más 1, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Jóvenes, la hora nos ha comido, lamentablemente. He tratado de ser detallista. Un segundito, por favor.
Aló, ¿me escuchan, no? Sí, ya nos ha cubierto un poquito el tiempo y ya estamos menos cuarto para las 2 de la tarde. Como creo que esta es la parte nada más delicadita del ejercicio, donde quería hacerme entender, por eso se los he dibujado cositas. Eh, lo demás ya es álgebra, más incluso que cálculo y es álgebra. Ya creo que ahí vamos a coser. Le pondremos puntos expresivos entonces. Continuaríamos el siguiente martes, jóvenes. Aló, jóvenes, ¿me escuchan? ¿O estoy... Perfecto, Eddie, muchas gracias por asistir. Un ratito, quédense ahí, voy a llamar lista. Un segundito, sacar el reporte. Ok. Sí. Hoy día, ¿qué ha pasado? Hoy día son poquitos, generalmente llegamos a 10, por lo menos. Es un poquito más, pero hoy día sí que hay algo en el área. Bueno, hoy día estaba entonces Rubén, Giovanna, Guido y Eddie. ¿Hay algún evento en el área, algo, jóvenes? Porque me extraña mucho de que haya habido poca participación hoy. Ya me extraña. Bueno, jóvenes, continuaríamos entonces esto. Nos vemos el siguiente martes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta- Igualmente, gracias, jóvenes.